Los ataques israelíes continúan sobre Gaza. En las últimas 24 horas, 249 palestinos murieron en ataques en el centro y sur del enclave. Ya van más de 23.000 víctimas. La situación de los hospitales empeora mientras Antony Blinken sigue su gira diplomática en Medio Oriente que lo llevará esta noche a Israel. En Brasil se cumple un año del asalto a los tres poderes de parte de cientos de bolsonaristas. La invasión en Brasilia, considerada un intento de golpe de Estado, será recordada hoy por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, mientras la Corte Suprema avanza en las causas judiciales. En Ecuador, el líder de la pandilla Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito, desapareció de su celda. No está claro si logró salir del recinto penitenciario o si podría estar escondido aún. En agosto fue trasladado a una prisión de máxima seguridad tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Más de 30 ataques cayeron sobre la ciudad sureña de Han Yunis en la Franja de Gaza. Solo en las últimas 24 horas, la guerra deja 249 palestinos muertos en ataques en el centro y sur del enclave. La cifra general supera las 23.000 víctimas, según el Ministerio de Salud gazatí. La OMS confirmó que médicos, pacientes y palestinos desplazados están huyendo del hospital Al-Aqsa a medida que se acercan los combates entre las fuerzas israelíes y los militantes palestinos. Hay pacientes que llegan cada minuto. Es realmente una escena caótica. El director del hospital habló con nosotros y dijo que su única petición es que este hospital esté protegido, a pesar de que está bajo una enorme presión y muchos miembros de su personal se han ido. La única petición es que la comunidad internacional debe asegurarse de que este hospital y otros centros permanezcan protegidos, que no sean golpeados, que no sean evacuados y que puedan continuar funcionando. En el Líbano, un jefe militar de Hezbollah fue asesinado este lunes, lo que hace aumentar el riesgo de que la guerra en Gaza se extienda a toda la región. Para evitar esta escalada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realiza su tercer día de reuniones en Medio Oriente. Blinken se reunió con el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y viajó a Arabia Saudita para mantener conversaciones con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Luego volverá a Israel. Veamos. Desde Jordania hasta Qatar, pasando por Emiratos Árabes Unidos y ahora Arabia Saudita. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sigue su gira diplomática en Medio Oriente, la cuarta desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás. Se reunió con varios líderes árabes el domingo mientras la guerra en Gaza continúa. En Qatar, Blinken se comprometió a decirles a los funcionarios israelíes que deben hacer más para evitar bajas civiles en la franja. Continuamos el diálogo con Israel. Necesitamos hacer todo lo posible para proveer ayuda humanitaria a Gaza, y yo me encargaré de eso durante esta semana. Demasiados palestinos inocentes ya han sido asesinados. A medida que la guerra entra en su cuarto mes, el enfoque de Blinken también está en hacer planes para un futuro de posguerra para Gaza, diezmada por los ataques aéreos israelíes. El viaje de Blinken también se produce en medio de temores de que el conflicto se esté extendiendo por toda la región. Los ataques de los rebeldes hutíes a barcos comerciales en el Mar Rojo ya son una señal de que la guerra se está extendiendo más allá de la Franja de Gaza. Esperamos que se detenga lo que está sucediendo con los barcos civiles en el Mar Rojo tan pronto como sea posible a través de medios diplomáticos. Esa sería la mejor manera posible. Blinken hará una última escala en Egipto antes de regresar a Washington. En noticias de la guerra en Ucrania, Rusia lanzó nuevos ataques con misiles en varias regiones de Ucrania que mataron al menos a 4 personas. Militares aseguraron que las ciudades de Kryvyi Rih, Zaporilla, Kharkiv, entre otras, estaban bajo ataques masivos con misiles. Por su parte, Rusia comenzó a evacuar a los residentes de la región fronteriza de Belgorod tras un aumento de los ataques ucranianos. Democracia inquebrantable. Así se titula el acto conmemorativo de un año tras el intento golpista de la extrema derecha en Brasil que presidirá hoy el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La invasión en Brasilia ocurrió una semana después de la investidura del presidente e irrumpió en las sedes de los tres poderes. Veamos los detalles. Hace un año, una turba vestida de amarillo y verde irrumpió y saqueó las instituciones políticas en Brasilia.
Cientos de personas vandalizaron los tres poderes, el Congreso, el Palacio Presidencial y la Presidencia, en uno de los episodios más sombríos desde la vuelta a la democracia en Brasil. Durante las poco más de 3 horas que duró el levantamiento, también decenas de camioneros y bolsonaristas bloquearon decenas de carreteras y la multitud coreó consignas contra las elecciones presidenciales de octubre de 2022 que le dieron la victoria al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. No creemos que estas elecciones hayan sido democráticas. Hay varios indicios de que hubo fraude, hubo corrupción. Un aniversario que recuerda el triunfo de la democracia frente al intento golpista de los partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien no reconoció su derrota frente a Lula. Una réplica al asalto al Capitolio de los seguidores del exmandatario estadounidense Donald Trump 2 años antes. Nunca debemos olvidar el 8 de enero de 2023, el día en que unos irresponsables intentaron un golpe de Estado en este país, pero los tres poderes se destacaron y ganó la democracia. La Corte Suprema avanza en las causas judiciales. Hay más de 1.400 denunciados, 66 presos y 30 condenados. Pero siguen las incógnitas sobre el papel de Bolsonaro en el levantamiento. La justicia brasileña lo está investigando como supuesto autor intelectual y le suspendió sus derechos políticos durante 8 años por distintas irregularidades en su campaña de 2022. Este lunes, Lula encabeza una ceremonia institucional de reafirmación de la democracia brasileña. En Ecuador, las autoridades buscan a uno de los criminales más buscados de ese país, Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito, el líder de la pandilla Los Choneros. Las autoridades reportaron que el hombre desapareció de la celda donde estaba recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. No está claro si Fito había logrado salir del recinto penitenciario o si podría estar escondido en algún lugar del interior. En agosto fue trasladado a La Roca, una cárcel más pequeña en el mismo recinto, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En un operativo que involucra a más de 3.000 personas, han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa. En Estados Unidos empezó la temporada de premios del mundo del cine. En los Globos de Oro, la película Oppenheimer fue la más sonada con 5 galardones y Poor Thing con Emma Stone también arrasó, mientras la película francesa Anatomía de una caída fue galardonada como mejor película extranjera. Los detalles en el siguiente informe. En la categoría de drama de los Golden Globes, Oppenheimer, la epopeya de 3 horas de duración sobre el proyecto Manhattan, ganó 5 estatuillas y fue coronada como la mejor película, con la estrella Cillian Murphy llevándose a casa el premio a mejor actor y el director Christopher Nolan nombrado como mejor director. La primera vez que pisé el plató de Christopher Nolan supe que era diferente, que estaba en manos de un director visionario. También ganó Mejor Banda Sonora y su coprotagonista Robert Downey Jr. fue nombrado Mejor Actor de Reparto. Mientras tanto, la noche fue decepcionante para las estrellas de Barbie, superada por Poor Things en la categoría de Mejor Musical o Comedia. Su protagonista, Emma Stone, se llevó el premio a Mejor Actriz. Y el de Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Guión fueron para la francesa Anatomía de una caída, meses después de que el drama judicial psicológico ganara la Palma de Oro en Cannes. La creadora de este inquietante thriller, en el que una mujer es procesada por la misteriosa muerte de su marido en su casa en la montaña, recordó cómo surgió todo. Estábamos en medio de la pandemia y mi compañero de vida, Arthur Harari, y yo nos pasábamos los días coescribiendo el guión de Anatomía de una caída, atrapados en nuestro apartamento, y extrañamente nadie murió. También fueron condecoradas en las categorías de televisión la serie Beef de Netflix y la saga familiar Succession de HBO. En un nuevo intento de llegar a la Luna, el módulo de aterrizaje robótico construido por una empresa privada salió este lunes desde Cabo Cañaveral en Florida. Se trata del lanzamiento de Vulcan, un cohete de 60 metros de altura con motores fabricados por Blue Origin de Jeff Bezos. El cohete llevó el módulo de aterrizaje lunar Peregrine, que marcaría el primer alunizaje suave de Estados Unidos en la Luna desde el último del Apolo en 1972. Si todo marcha bien, sería también el primero realizado por una empresa privada. Hasta aquí con las noticias. Los invitamos a que continúe con la programación regular de France 24 en español y recuerde que también puede ampliar esta y otras noticias en nuestro sitio web www.france24.com. Nos vemos en la próxima.